Bueno, muy buenas tardes y damos la bienvenida a nuestra ponente Alejandra Restrepo Franco, acá con presente. la ponencia Memoria Histórica, pilar fundamental en la consolidación institucional. Educar para transformar es el eje temático. Bienvenida, profesora. Gracias. Alejandra. ¿Me prestas el micrófono? Vamos a cambiar un poquito de tema, ¿vale? Bueno, los seres humanos nos hacemos preguntas trascendentales desde siempre, ¿cierto? Nos preguntamos quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos. Y estas preguntas suelen ser la base de volver a nuestros orígenes, de identificarnos con quiénes somos, ¿cierto? Y sentar esas bases que muchas veces nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos nos dieron para poder analizar y poder proyectarnos al futuro. Eso suele pasar con los humanos, pero eso es una pregunta que rara vez las instituciones se hacen. Y bueno, por eso estoy yo aquí, para invitarlos a dar un recorrido histórico por las raíces de nuestra institución. Resulta que los salesianos sí se hicieron estas preguntas. Empezaron a preguntarse desde hace muchísimos años el quiénes somos, el para dónde vamos, la razón de ser de esta organización religiosa y, por supuesto, poderse proyectar al futuro. Don Bosco, que lo conocemos bastante bien, llegó, si no lo conocen, grave, ¿no? Entonces, bien, Don Bosco claramente es la base de este proyecto de investigación que se llama Reconstrucción de la Memoria Educativa y Pedagógica de la Fundación Universitaria Salesiana. Resulta que Don Bosco creó a los salesianos en Turín en 1859, ahí como lo ven, muy lindo él, empezó a pensar en las personas que más lo necesitaban. En ese momento eran los niños huérfanos, niños que no tenían otras opciones en su vida que terminar en la delincuencia, y él quería ofrecerles un futuro mejor. Quería trabajar con ellos para sacarlos de las calles y sacarlos de esa vida de delincuencia, y por eso comenzó la obra de los salesianos, en honor, por supuesto, a San Francisco de Sales. ¿Qué pasa entonces con los salesianos? Que esta obra pegó bastante fuerte en Europa y se extendió, y luego llegó a la Patagonia Argentina en 1875. Llegaron aquí a Latinoamérica y empezaron con distintas obras salesianas bien interesantes. Ellos tenían centros de formación, yo no sé, esta vaina tiene botoncito, pero no sé cuál, ya. Tenían centros de formación, tenían algunos colegios salesianos, escuelas de artes, oficios, oratorios, y cuando llegaron a Colombia, lo primero que llegaron a hacer fue fundar el Colegio León XIII. Y esto fue en 1890. Esta obra, que empezó primero pues con estos oratorios y estas escuelas de artes y oficios, los salesianos empezaron a dar cuenta que, listo, la formación en los colegios era muy buena, estaban ayudando a muchos estudiantes, pero, ok, se graduaban y ¿qué pasaba? Entonces decían, bueno, deberíamos empezar a crear una educación de nivel superior, de muy alta calidad, que le permitiera ya no solamente a los niños huérfanos, a los que están llegando o estaban en riesgo de delincuencia, sino a cualquier persona del común, que estudiar no fuera tan sencillo, porque la educación no es barata, y tampoco acá en el país. Y entonces por eso se empezaron a crear las instituciones universitarias salesianas. Actualmente los salesianos tienen presencia en 133 países, tenemos más de 4.000 obras educativo-pastorales y tenemos 90 inspectorías. Para que ustedes piensen que las inspectorías son como las casas centrales que ayudan a la organización de esas obras salesianas. En Colombia tenemos dos, tenemos la Inspectoría de Bogotá y la Inspectoría de Medellín, que está dividida básicamente por el río Magdalena. Del río Magdalena para allá, Medellín, del río Magdalena para acá, Bogotá. Y resulta que la Sociedad Salesiana de la Inspectoría de Bogotá empezó muy juiciosamente a recopilar la memoria histórica de las diferentes obras salesianas. Y año tras año le pedían a las diferentes obras
recopilar de forma escrita, en una crónica, recopilar de forma fotográfica ese transcurso de las diferentes obras año tras año. Y el objetivo era volver a los orígenes de la presencia salesiana en Colombia a partir de este documento que se llama Memoria del Futuro, que escribió el padre Mario Perezón junto con Mónica, y se me olvidó el apellido, de la Inspectoría de Bogotá. Y el padre Leonardo, en el comunicado de Rectoría 024 del 27 de mayo del año pasado, 2024, me solicitó encargarme de formar un grupo interdisciplinar para recopilar la memoria histórica de la Fundación Universitaria Salesiana aquí en Colombia. Que aparentemente era fácil, porque uno dice, bueno, Salesiana empezó con estudiantes en 2020, ¿qué tan difícil puede llegar a ser eso? Creía yo. Pues bueno, el objetivo de este proyecto de investigación es efectivamente reconstruir y mantener actualizada la memoria histórica de la Fundación Universitaria Salesiana desde su etapa fundacional. Y este proyecto empezó con 4 miradas muy importantes, que van a ser el eje de lo que les voy a contar a continuación de forma muy breve, para que vean en qué hemos estado trabajando. Este grupo interdisciplinar está conformado por la doctora Elba, que es asesora de rectoría, la directora del CRAI, Carolina Henao, tenemos al profesor Diego Martínez, Mónica Murcia como gestora de comunicaciones, y por supuesto un joven investigador, pues que ustedes lo conocen muy bien, Simón, que les estaba explicando afuera el póster de este proyecto. Entonces, las 4 miradas con las que hemos trabajado nuestro proyecto son las siguientes. Una mirada retrospectiva, que es mirar hacia el pasado, como les decía, volver a nuestros orígenes. Una mirada introspectiva que nos permite analizarnos como institución, quiénes somos, ¿cierto? ¿Qué ha pasado en este trayecto que llevamos? Una mirada circunspectiva que tiene que ver con el impacto que estamos generando en nuestro entorno. Y por supuesto, una mirada prospectiva, y es cómo nos estamos mirando nosotros hacia el futuro. En la mirada retrospectiva, pues claro, esto es una historia bastante larga, muy interesante. Simón la estaba contando afuera, además porque les decía que es un trabajo chismoso, entonces ha sido muy interesante este ejercicio. Pero pues básicamente en nuestra línea de tiempo que tenemos desde 1970 hasta 2020, podemos encontrar 4 líneas importantes. Un contexto eclesial en donde encontramos quiénes son los pontífices, pero también vamos a encontrar quiénes son los rectores mayores de los salesianos, que es la figura como que reemplaza a Don Bosco y que son como los que regulan también todas las obras salesianas. Tenemos un contexto político donde encontramos nuestros presidentes y, muy importante, los ministros de educación de Colombia. Y uno diría, ¿por qué vamos a hablar de los ministros de educación de Colombia? Porque la formalización de la institución depende en gran medida de lo que pasaba en el momento con los ministros de educación. Y por supuesto un contexto institucional que, como nos damos cuenta, Salesiana no empezó ni el año pasado, ni hace 2 años, ni siquiera en 2020 que empezamos con estudiantes, ni en 2018 que recibimos nuestra personería jurídica, sino que empezamos a tener presente esto desde 1970. Los salesianos están pensando en la creación de una institución universitaria salesiana en Colombia. Y esta, como les digo, esta mirada retrospectiva nos lleva pues a este recorrido, todo lo que pasó. Salesiana no fue un proyecto como que se pensó, se hizo y salió, no. Tuvo bastantes tropiezos en su camino. Los rectores mayores en su momento nos rechazaron la propuesta, posteriormente, una vez aprobado por el rector mayor, nos rechazaron la propuesta al Ministerio de Educación en cabeza de Gina Parodi, y lo logramos en 2018 que recibimos nuestra personería jurídica. Aquí tenemos la línea de tiempo hasta 2020, que es hasta donde la tenemos en este momento, fecha en la cual llegaron nuestros primeros estudiantes a la institución, que son estos personajes que están aquí, que para nosotros son un motivo de orgullo, los primeros estudiantes de Salesiana, que llegaron en enero de 2020 al programa de Química Farmacéutica. Ahora sí nos vamos a la mirada introspectiva, ese ejercicio de analizarnos, de analizar
que tenemos y cómo la hemos trabajado, pues encontramos que hemos tenido 2 planes de desarrollo institucional. Actualmente estamos en el plan de desarrollo 2022-2026 y hemos tenido actualización de varios de los documentos institucionales. Ustedes vieron una actualización del reglamento académico, incluso actualmente estamos en otra revisión de ese reglamento académico en cabeza de gestión curricular. Este año tuvimos las visitas de pares para la renovación de los registros calificados, es decir, nos estamos evaluando qué hemos hecho en este tiempo. Empezamos la jornada nocturna, que eso hace parte de darnos cuenta de una necesidad que teníamos, que la necesidad que tenían los estudiantes también que trabajan para continuar sus estudios en la jornada nocturna. Y por supuesto, la planeación de nuevos programas académicos. Si nos vamos a la mirada circunspectiva, vamos a mirar el impacto que hemos tenido como institución. Y este impacto lo podríamos analizar desde muchas perspectivas, ¿sí? Podríamos analizar desde lo que son nuestros egresados, también un impacto social y cultural, incluso un impacto económico, pero pues rápidamente les voy a contar como los resultados que hemos tenido con este proceso de investigación y encontramos que, por supuesto, hemos tenido un gran impacto porque actualmente tenemos más de 500 estudiantes, es decir, tenemos más de 500 personas que se están formando para ser excelentes profesionales y además unas muy buenas personas porque eso hace parte de lo que nosotros buscamos como salesianos. También tenemos que hay un impacto social en la medida en que nos estamos dando a conocer el hecho de tener nuestro nombre en una estación de Transmilenio y que el bus diga próxima parada, Avenida Rojas Unisalesiana, ya uno se siente como sí, bien, ¿cierto? Entonces ahí hay un impacto importante, pero también tenemos impacto con los programas sociales que hacemos, con las comunidades con las que están trabajando y que aquí en este simposio también lo hemos observado, ¿cierto? El trabajo con los jabones, el trabajo que han hecho los animadores juveniles, el trabajo que se ha hecho desde educación continuada, que hemos sacado de las paredes de la institución nuestro conocimiento y nuestra experiencia para impactar a otras poblaciones y eso ha sido muy importante. También tuvimos la oportunidad el año pasado de hacer un encuentro de pioneros con las primeras personas que estuvimos acá en la universidad y me incluyo porque yo también estoy acá desde enero de 2020, un encuentro de pioneros con profesores, los primeros profesores y con los primeros estudiantes. ¿Para qué? Para analizar cómo ha sido esa trayectoria, esos primeros 5 años, qué ha cambiado en la universidad y cómo nos sentimos nosotros de vivir esta experiencia. Y bueno, los resultados han sido muy positivos. También hicimos un rastreo con algunos estudiantes de la universidad que les pedimos cómo ha sido el impacto que ha tenido la institución en su vida y encontramos, esta es la nube de palabras que sale de este ejercicio y dicen cosas muy bonitas como me siento cómoda, tenemos profesores de calidad, aquí se ayuda a enriquecer conocimientos, hay un impacto significativo en mi vida, facilitan el proceso de aprendizaje, ha sido desafiante pero también enriquecedor, permite desarrollar el pensamiento crítico, excelente nivel de enseñanza, experiencia transformadora, me han permitido fortalecer herramientas para la vida, lugar seguro donde me puedo expresar sin miedo, miren qué bonito, espacio seguro y enriquecedor, entorno que inspira confianza, me reta a crecer, Salesiana me ha permitido crecer como persona, Salesiana se preocupa por el factor humano y esto es tan solo algunos de los elementos que hemos encontrado, pues la lista es bastante larga, pero esto nos llena de satisfacción porque realmente estamos teniendo un impacto positivo en la sociedad y eso nos permite seguir creciendo. Los resultados que tenemos, este proyecto como hace parte de la inspectoría, ellos nos piden una serie de productos que son estos, una línea de tiempo que como vieron está hasta 2020, una crónica fotográfica que ya tenemos de 2024 y crónica fotográfica que estamos terminando de 2025 porque este simposio también entra ahí. La crónica escrita 2024, que es un recorrido más de las actividades que se han hecho, quienes han participado y demás. La crónica escrita 2025 y hay un documento histórico que es la parte más investigativa que está desarrollándose en este momento
y está en la parte de la fase fundacional, por lo que les digo, cada vez encontramos más documentos que vale la pena analizar para que nos cuenten un poco acerca de esa trayectoria. A futuro esperamos tener un salón histórico, eso hace parte también del proyecto, un lugar físico al que podamos visitar, una especie de museo en donde esos productos, incluso algunos de los pósteres que son ganadores, por ejemplo, de estos simposios, los podamos tener ahí para la posteridad y que ustedes cuando ya se gradúen y traigan a su familia puedan venir a ver, vea, eso lo hice yo. Este es el espacio que nosotros esperamos poder construir. Pues bien, este año hemos materializado todo esto, si quieres puedes ponerla, porfis. Ese código nos lleva a esta página que es en donde estamos recopilando toda la información. Esta página web está alojada en la página web del CRAI y es el lugar en donde vamos a poder, cualquier persona de Salesiana, incluso de afuera, indagar y poder ver un poco de la historia de la institución. Este ha sido un proyecto muy interesante, ha sido un reto muy bonito y tengo un gran equipo de trabajo con el que lo hemos podido llevar a cabo y pues bueno, los invito a conocer también un poco más de la historia y también a sentirse orgullosos que ustedes hacen parte de un proyecto que trasciende estas paredes que estamos acá. Así que muchísimas gracias por su atención. Gracias, profesora Alejandra. ¿Preguntas? No creo. ¿Preguntas? Nadie va a preguntar, ¿qué va a preguntar? La costumbre. La costumbre. Sí. Quiero felicitarte por tu presentación, muy bonita, muy gráfica, todo muy chévere. Acerca de la página web que nos estás mostrando, solamente quería saber si, digamos, si uno entra directamente a la página de Salesiana, puede encontrarla fácilmente ahí, porque siento que ese es como el mejor acceso, digamos, cuando alguien quiera saber de la historia de Salesiana, ya se encuentra como el link ahí, o sea, como cuando uno quiere entrar a la investigación y da clic y ya salga con eso. Creo que el impacto que tendría sería, pues, digamos, increíble, deseable. Pues bueno, esa es la idea. Esa es la idea. La página está en este momento pues en construcción, se está alojando ya los documentos que tenemos de 2024 y los que estamos terminando en este momento 2025. Está alojada como en el host del CRAI porque es el que más tiene capacidad, pero la idea sí es por supuesto que cuando uno ingrese a la página de Salesiana encontremos ahí el acceso fácil de memoria histórica. Claro, lo que queremos es que nos conozcan, por supuesto. ¿Alguien más? Gracias. Ya bueno, ya gracias. Gracias. Yo creo, bueno, pues felicitarte también. Gracias. No solamente a ti, sino pues esto hace parte de mucha gente, ¿no? que ha participado. Y yo creo que pues es difícil a veces para uno recopilar de pronto los momentos más importantes, ¿no? Entonces pues es una tarea que es difícil y yo creo que también es de mucha responsabilidad. A mí sí me gustaría preguntarte, tú estás desde los inicios de Salesiana, entonces... Desde 2020, sí. A mí me gustaría preguntarte, ¿cuál crees tú de pronto que ha sido de pronto el avance que ha tenido Salesiana desde sus inicios? Pues sé que han sido muchos, sí. Pero para ti, ¿cuál consideras que es el más significativo? Y tú que tienes todo el panorama completo, ¿cómo los ves en 5 años? Dos en una. Sí, yo no diría que soy desde los inicios, porque hoy precisamente hice la salvedad. Llegué en enero de 2020, quizás en los inicios con estudiantes. Yo veo a Salesiana un gran crecimiento y siento que se ha podido adaptar fácilmente a lo que la vida le ha traído. Porque si ustedes recuerdan, pues 2020 entramos en enero y en marzo nos encerraron, ¿sí? Y duramos encerrados como año y medio y digamos que ahí yo siempre lo digo y es que nos trajo a Salesiana un gran potencial tecnológico, ¿sí? Yo creo que la pandemia eso lo potenció, ¿cierto? Porque una cosa es como, yo recuerdo esa charla del padre ese lunes cuando decía, ¿quién tiene clase el miércoles a las 7? Y yo,
¿Y usted puede dictar clase virtual? Sí, padre. ¿Y tiene los Sí, padre. Entonces, listo, entonces usted empieza el miércoles y vamos 15 días y volvemos. Así fue la primera reunión, obviamente todos esperábamos que fuera 15 días. Pero yo creo que Salesiana ha tenido un gran crecimiento a nivel tecnológico porque nos cogió pandemia. Yo creo que si hubiera sido otro momento diferente, nosotros nos formamos y tuvimos como profesores, tuvimos un acompañamiento y una formación muy fuerte en estrategias pedagógicas digitales para poder acompañar esos procesos en lo digital. Pero si tú me preguntas cuál ha sido la mayor transformación, yo creo que el crecimiento de estudiantes, y para mí la nocturna ha sido ganadora, porque la nocturna ha sido entender perfectamente lo que Don Bosco, incluso el padre Mario Perezón tenía clarísimo, y era: vamos a darle educación de calidad a las personas que más lo necesitan. Y entonces una persona que está trabajando todo el día, pero quiere seguir su formación, quiere ganar mucho más dinero, etcétera, pues tiene que formarse, y nosotros les estamos dando esa opción. ¿Y cómo veo a Salesiana en 5 años? Pues bueno, eso es una pregunta muy difícil, pero yo creo que Salesiana en 5 años va a seguir creciendo en número de estudiantes. Me gustaría pensar, y ojalá vayamos para allá, que tengamos más programas, y ojalá programas de nuestras áreas de ciencias sociales y humanas, porque creo que estamos en mora, porque eso es una de las visiones también de los salesianos, por ejemplo, que la parte social y humana la tenía súper clara desde los inicios. Pero yo diría que Salesiana en 5 años va a ser reconocida por sus excelentes profesionales. Salesiana en 5 años va a tener un número de estudiantes no de miles como hablábamos, o sea, ahorita, que decíamos, no, tampoco es que crezca tan rápido, pero sí va a tener un gran número de estudiantes, y ojalá tengamos muchos más programas para ofertar. Y muchas gracias.